Capítulo 5, como he dicho, del libro de Efesios. Yo espero que hoy podamos terminar el tema que estamos tocando en el libro de Efesios, que es acerca del Espíritu Santo. Como he dicho durante en las dos últimas semanas, estamos estudiando el Espíritu Santo. Es un tema inabarcable. Aquel que quiera estudiar la Santísima Trinidad, de forma absoluta y profunda, está muy confundido. Es imposible realmente poder estudiar todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la Trinidad, tanto Dios Padre como Dios Hijo como Dios Espíritu Santo. Estamos estudiando el Espíritu Santo en el libro de Efesios. Nos quedamos aquí solamente en el libro de Efesios, ¿no? Mi intención, creo que lo dije ahora, mi intención, al igual que cuando vimos el tema de que tenemos que estar crucificados con Cristo en Gálatas, mi intención era hacerlo una semana, pero cuando esta va a ser la tercera semana. Entiendo que es un tema realmente muy importante, y déjame decirlo porque creo que es importante que lo recalque. El Espíritu Santo no es un poder, aunque es un poder. El Espíritu Santo no es una influencia, aunque es una influencia. El Espíritu Santo, y queremos que dejarlo muy claro porque la Biblia lo pone muy claro, el Espíritu Santo es Dios. A partir de ahí desarrollamos la doctrina del Espíritu Santo. A partir de ahí desarrollamos lo que significa el Espíritu Santo. Pero si pensamos como los arrianos, ahora más conocidos ahora como Testigos de Jehová y como otros grupos que no creen en la Trinidad ni creen en la divinidad de Cristo, si pensamos incluso en círculos cristianos, pequeños pero los hay, círculos cristianos que piensan que realmente se enfatiza mucho el Espíritu Santo porque es un poder que Dios nos da. El Espíritu Santo no es solamente un poder, no podemos encerrarlo ahí. El Espíritu Santo es Dios. Si no vemos esto, entonces tampoco vemos la Trinidad. Y si no vemos la Trinidad, estamos obviando, estamos dejando la doctrina más importante que aparece en la Escritura. Porque si Cristo no es Dios, tú y yo aquí sobramos. Si Cristo está subordinado a Dios Padre, tú y yo aquí sobramos. Y si el Espíritu Santo solamente es una influencia o un poder o algo que Dios da para alentarnos y fortalecernos, en realidad podemos preguntarnos muchas cosas, porque una de las cosas que nos dice la Biblia es que quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Si estamos aquí y no estamos convencidos de nuestro pecado, por lo tanto algo falla, porque es el Espíritu Santo realmente el que hace la obra. Y te recuerdo que el Espíritu Santo es el que inspira la Escritura. Te recuerdo que el Espíritu Santo es el que nos sella, como hemos visto en el libro de Efesios. Te recuerdo que el Espíritu Santo es el que nos contrista, el que nos lleva al arrepentimiento, el que nos convence del pecado, ¿no? Te recuerdo que el Espíritu Santo es una persona porque ve, escucha, habla, tiene sentimientos. De hecho se le puede entristecer, se le puede apagar, se le puede contristar, y la palabra de Dios es absolutamente clara, meridianamente clara en la doctrina, en la enseñanza de que el Espíritu Santo es Dios. Y yo creo, hermano, que esto es muy importante que lo tengamos presente, porque siempre se ha atacado desde el principio del cristianismo, no siempre, pero desde el principio del cristianismo, ya en el siglo II, ya se estaba atacando la doctrina de la Trinidad, y ya se estaba socavando la doctrina de la Trinidad y por supuesto la doctrina también del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que leamos lo que la Biblia nos enseña. Y en este caso estamos circunscritos nada más al libro de Efesios, pero tiene mucha enseñanza el libro de Efesios con respecto a lo que hemos visto, la enseñanza de la Escritura. La semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo que una de las cosas que la palabra que Efesios nos dice es que tenemos que guardar la unidad. Hoy hemos estado orando por la unidad, hoy hemos estado orando por la unidad de la Iglesia y hemos estado orando por la santidad de la Iglesia. Una de las cosas que nos dice el texto del capítulo 4 es que tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que guardar la unidad. Estamos unidos en Cristo, estamos unidos en el Espíritu Santo. La unidad ya está, la unidad ya está. No tenemos que hacer gran cosa para alcanzar la unidad, porque la unidad la da Él. En el momento en que nos convertimos, en que creemos en Cristo, somos hijos de Dios. Y somos hermanos en Cristo, estamos unidos en Cristo a través del Espíritu Santo. Pero es verdad, como que después hay una serie de cosas que como iglesia
tenemos que, en todos los creyentes, tenemos que, permitirme esta expresión, orar, luchar por la unidad. Y él da una serie de cosas que hemos visto la semana pasada: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, cual es sobre todo y por todo y en todo. Eso fue un poco lo que vimos la semana pasada. Y si recordáis, también vimos en el capítulo 4 también, en el versículo 30, que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. A una cosa no se le entristece, se entristece a una persona. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y vimos en el contexto, en los versículos anteriores y en los versículos posteriores, que podemos entristecer al Espíritu Santo. Es una pena, pero podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Precisamente una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que no puede convivir con la mentira, no puede convivir con la corrupción, no puede convivir, porque es Dios, no puede convivir con el pecado. Y cuando el creyente, que somos templo del Espíritu Santo, cuando el creyente vive en pecado, entristecemos al Espíritu Santo como un hijo. Como cuando un hijo comete pecado, cuando un hijo hace algo horrible, cuando un hijo hace daño, el padre y la madre se sienten mal, les duele que su hijo haya tenido esa conducta o esa cosa que hayan hecho. Pues de la misma forma, cuando decimos que somos cristianos y estamos viviendo de forma carnal, pecando sin arrepentimiento, pues entristecemos al Espíritu Santo. Y lo tercero que vimos la semana pasada fue en el capítulo 5, en el versículo 9, que dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y vimos que una de las cosas que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, después lo va digamos, a decir mecónico más y más amplitud, lo va a desarrollar más en el libro de Gálatas, pero aquí nos está hablando de un fruto que se manifiesta de tres maneras, ¿no? La bondad, no puedo imaginar a un creyente nacido de nuevo, no puedo imaginarlo que ande con la malicia. Puedo entender los religiosos, puedo entender gente que no ha conocido a Cristo, puedo entender gente que viene a la iglesia y que practican la maldad, pero no puedo entender que alguien que dice que realmente es cristiano, que ha conocido a Cristo, practique la maldad, porque lo que tenemos que practicar es la bondad. La bondad, el ser justo, no injusto a propósito. ¿Podemos ser injustos a propósito? Sí. ¿Podemos tomar decisiones equivocadas? Sí. ¿Podemos castigar a los hijos de forma injusta? Sí, pero no queriendo. Si lo hacemos queriendo, estamos haciendo algo que es mal. Y uno de los frutos el fruto del Espíritu Santo es bondad, justicia y verdad. Si somos cristianos, no puedo concebir tampoco que un cristiano vaya con la mentira por delante. En mi mente no puede entrar que un cristiano que mentamos, sí, que haya momentos que nos digan una cosa y no sabemos salir de esa situación y decimos, sí, lo hice así, y a lo mejor no lo hiciste así, lo hice de otra manera, pero te da corte, te da vergüenza, no menos decirlo, etcétera, ¿no? Pero mentir a propósito, constantemente, no puedo entender que una persona nacida nuevo pueda mentir, porque va en contra realmente de lo que nos dice la palabra. Eso es un poquito lo que vimos, un resumen de lo que vimos la semana pasada. Y si recordáis, terminamos con la lectura de un texto. Terminamos con la lectura que no entramos del capítulo 5, y vamos a volver a leerlo, versículo 15 al 21. Capítulo 5, versículo 15 al 21, que dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a dividir este texto en dos partes. El primero, me gustaría que pudiéramos dividirlo de los versículos 15
al 17. Vuelvo a leer, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fijaros, hermanos, que aquí el apóstol Pablo hace como una especie de contraste, Nos está diciendo tres contrastes aquí. En primer lugar, en el versículo 15 nos dice que tenemos que andar como sabios, no como necios. Tenemos que ser sabios y no necios. Primer contraste. Segundo contraste lo encontramos en el versículo 16. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y tercer contraste, versículo 17. No seamos insensatos, sino entendidos. ¿De qué? De la voluntad de Dios. No sé, en otras versiones, en vez de poner insensatos, pone tontos. No seamos tontos. Literalmente, no seamos tontos. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bien. ¿Qué os parece, dicho esto, qué os parece a vosotros los versículos 15 al 17? ¿Qué te llama la atención de todo eso? Que andemos con sabiduría, ¿no? Aprovechando bien el tiempo. Muy bien, eso es un punto importante. Resumiendo, que seamos sabios en nuestra manera de andar, ¿no? Es interesante porque fijaros que Pablo comienza esta porción, ese texto, ya está terminando su carta, pero todavía tiene muchas cosas importantes que decir. Y está empleando, él está diciendo mirad, como diciendo, prestar atención, mirad. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y como dije la semana pasada, una de las características del libro de Efesios es que nos habla del andar cristiano en varias ocasiones, en varias maneras. En el capítulo 4, en el versículo 1, nos dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido llamados a ser príncipes, no podemos vivir por dioseros. Hemos sido llamados a la casa del Padre, no podemos vivir de manera que no le demos la gloria y la dignidad a Él. Tenemos que andar como hijos de Dios, como alguien que conoce claramente al Señor. Después, también en el capítulo 5, en el versículo 2, dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que andar con dignidad, porque somos hijos de Dios, y después nos dice que tenemos que andar también en amor como Cristo nos amó. Y después vemos también que vuelve a insistir en la manera de andar y nos dice en el versículo 8 del capítulo 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que fijaros que nos está diciendo que andemos como es digno, que andemos en amor y que andemos como hijos de luz. Y ahora dice, mira pues con diligencia cómo andéis. Y nos está hablando de que tenemos que andar con diligencia, con inteligencia. No como necios, sino como sabios. Tenemos que andar con diligencia, no como necios, sino como sabios. ¿Qué diferencia hay entre un necio y un sabio? Si es que hay alguna diferencia. ¿Qué diferencia hay una de las cosas que la Biblia nos enseña, y lo repite en 2 ocasiones, que la persona que no cree en Dios es un necio. Pero si tú dices, suponte que ahora alguien te dice, defíneme lo que es un necio, y alguien te dice, defíneme lo que es una persona sabia, ¿tú cómo lo definirías? ¿Qué es un necio y qué es una persona sabia? Un sabio busca siempre la voluntad del Señor. Incluso cuando no es creyente va buscando el bien, lo correcto. Pero un necio cae siempre lo mismo, una y otra vez. Un necio está buscando un sabio está buscando la voluntad de Dios, efectivamente. Y un necio, como decimos aquí en el refranero español, tropiezo siempre la misma piedra. La misma piedra cae una y otra vez. Va, perfecto. ¿Alguien más? Un sabio teme
que guardan sus mandamientos. Pero el necio es todo lo contrario. Muy bien. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por lo tanto, cuando alguien teme a Dios, esa persona es sabia. Pero un insensato no es. Una persona que teme a Dios es una persona sabia. Vuelvo, por si alguien se despista. Cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando de temer a Dios de una forma en que nos retraemos, nos tiramos debajo de la cama, que Dios le tengo miedo. No estamos hablando del miedo a la trascendencia, el miedo a Dios. Estamos hablando del respeto al Señor, de la reverencia al Señor que hoy día en tantas partes brilla, ¿no? Pero sí, eso es lo que dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y aquel que no cree en Dios, pues normalmente en muchas de sus actitudes, su comportamiento, no siempre, porque hay personas que no creen en Dios y son personas muy ordenadas y son personas con una ética alta, pero normalmente las personas que no creen en Dios creen en sí mismas, con todo lo que eso significa, como muestra de insensatez, ¿no? Pues bien, alguien más, yo iba a decir algo, ¿no? Para mí el concepto necio sabio es un poco la persona que no sabe elegir bien las cosas y que su actitud en la vida es errónea frente a las cosas que tiene que plantear para que su vida sea una vida ordenada, equilibrada, una vida, si es creyente, una vida en el Señor, si no es creyente, pues una vida que lleve el control de las cosas ordenadamente, ¿no? En la sociedad, en la relación con los demás. Entonces, es como saber filtrar las cosas que no te vienen bien y saber elegir lo que sí te viene bien. Muy bien. Eso es buena definición. Sí. Hay muchos factores que definen lo que es un necio y un sabio. Humanamente, quitándolo del temor a Dios. Para mí una persona necia es aquella persona que no se deja aconsejar, que su criterio es el mejor, que actúa bajo lo que él cree que es mejor, sin echarle cuenta a los demás. Para mí, humanamente, de eso es necio. Sin embargo, una persona sabia es una persona que aprende de sus errores y que sabe escuchar buenos consejos. Pero buenos consejos. Para mí es una persona sabia. Aprender de los errores para cuando vuelva a aparecer las circunstancias no vuelva a caer en el mismo error. Sí, muy bien. Hay una diferencia básica entre, a veces podemos encontrar personas que tienen un gran conocimiento y un currículum muy largo, gente que está en la universidad, gente que sabe varios idiomas, gente que tiene varias carreras, gente que ha escrito un montón de libros, y podemos pensar que el conocimiento es sabiduría. El conocimiento no es sabiduría, el conocimiento es conocimiento, conocer las cosas. El conocimiento nos ayuda en la mente. El conocimiento nos ayuda a entender aspectos de la vida, aspectos de la historia. El conocimiento nos da cultura y eso es una bendición. Eso es una bendición. El conocimiento, por eso yo creo que es muy importante, hermanos, que seamos conscientes de la importancia de leer, que seamos conscientes de la importancia de meditar, que seamos conscientes de la importancia de tener buenas conversaciones con personas que nos puedan ayudar, guiar, etcétera, ¿no? Pero el conocimiento lo que da es eso, la inteligencia nos da conocimiento y nos da cultura. La sabiduría no solamente nos da conocimiento y cultura, la sabiduría, como decía mi mujer, la sabiduría, y en parte lo que está diciendo Pepe también, es aplicar lo que la Biblia nos da, aplicarlo diariamente a nuestra vida. O sea, una persona que conoce la palabra de Dios aplica el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra a su vida. Y es sabio. Todos hemos conocido a personas, yo aquí mismo en la iglesia he puesto varias veces ejemplos de personas que apenas sabían leer, o personas que nunca han pasado ni siquiera por un instituto, que han terminado sobre el colegio y se pusieron a trabajar, ¿no?
que no tienen cultura, pero son muy sabios, porque tienen la sabiduría de Dios, la sabiduría que da la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. La sabiduría que viene de arriba, que nos ayuda a saber elegir las amistades, que nos ayuda a tomar las decisiones correctas en un momento dado, que nos ayuda a andar cada día. Eso viene de arriba. Y hay personas que son cristianos, que son creyentes, pero no se aplican tanto a la Biblia, no conocen tanto la Biblia, y a lo mejor no están actuando con esa sabiduría, pero el creyente que ama, que lee la palabra, la aplica cada día a su vida diaria. Y esa es una diferencia que hay entre las personas necias y las personas sabias. Después dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Y por qué los días son malos? Porque cada vez hay más confusión. ¿Qué? Hay más maldad, efectivamente. De hecho, es lo que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, efectivamente, hermano. Una de las cosas que nos dice la Biblia repetidamente es que ante la proximidad de la segunda venida de Cristo, cada vez habrá más maldad. Cada vez habrá más maldad. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos enseña también que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que no harán caso a sus padres, etcétera, etcétera, ¿no? La maldad se multiplicará, eso son palabras de Jesús. La maldad se multiplicará. Y hermano, yo no sé en qué país vives tú, pero en el país que vivo yo, la maldad se multiplicará 2 por 3. Yo no sé en qué continente vives tú, pero en el continente que vivo yo, la maldad es cada 2 por 3. Y yo no sé si tú estás en esta tierra, pero yo estoy en esta tierra. Y la maldad que hay en esta tierra es tremenda. Que a veces decimos, bueno, estamos aquí. Es que mira, cualquier país que mires, cualquier lugar que mires, en cualquier situación que mires, la maldad se está multiplicando. Se está multiplicando. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo, aprovechar bien el tiempo. En Colosenses, por ejemplo, que Pablo habla unas palabras muy parecidas, Pablo dice en Colosenses, dice que redimamos el tiempo, redimamos el tiempo. ¿Y qué significa redimir el tiempo? Comprarlo. Es que no me acuerdo ahora, estoy viéndolo, pero está en Colosenses 4, Colosenses capítulo 4, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La palabra griega que aquí se ha traducido como redimiendo el tiempo, realmente significa comprando el tiempo. Es como si tú fueses al supermercado, a la tienda, y tú dices, dame 20 minutos. Y compra 20 minutos. O dame una hora y compras una hora, ¿no? Redimiendo el tiempo, comprando el tiempo. ¿Por qué? Porque es importante en los días malos que estamos viviendo aprovecharlo. Es interesante porque dos personas, el mismo tiempo, las mismas capacidades, la misma inteligencia, el mismo conocimiento. Uno es capaz de aprovechar bien el tiempo y digamos, hacer de forma ordenada un montón de tiempo, un montón de cosas. Y el otro, el mismo conocimiento, la misma edad, las mismas cosas, y pierde el tiempo continuamente y tontamente. ¿Por qué? ¿Por qué una persona aprovecha bien el tiempo y otra persona está mirando las cosas y pierde el tiempo continuamente? No voy a entrar en eso ahora porque sería muy largo, pero es verdad que lo hay. Hay personas que pierden el tiempo y personas que aprovechan el tiempo. Y Pablo nos está diciendo, lo primero, tenemos que aprovechar. La pregunta sería, esta es una pregunta muy fácil, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Estás aprovechando bien el tiempo? ¿Y yo estoy aprovechando bien el tiempo? Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Al fin y al cabo, hermanos, tenemos 24 horas. Cada uno de los que estamos aquí tenemos 24 horas. Cada día. Y Dios nos da un cheque en blanco cada día. Desde que amanece dice, toma un día nuevo.
un día duro. No sabemos lo que va a ocurrir mañana, va a cada día su propio afán. El día de ayer ya pasó, con la enseñanza que tengamos que tener el día de ayer. Pero hoy es nuevo, es un papel en blanco. Y ahora tú dices, ¿y tienes que llenar este papel en blanco? Hoy, mañana lo sabemos, pero hoy tenemos que llenar este papel en blanco. ¿Cómo lo rellenamos? ¿Qué hacemos? Porque hay gente que son capaces de aprovechar bien el tiempo y sacan y hacen un montón de cosas y otras personas pierden tontamente el tiempo. Pues quizás por disciplina, quizás porque no se les ha enseñado, quizás porque por mil cosas. Pero Pablo nos está diciendo aprovechar bien el tiempo. Carpe diem, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha las horas. A veces, hermanos, no nos damos cuenta de que en una hora, media hora, podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer un montón de cosas. Y podemos aprovechar muchas. A lo mejor resulta que levantándonos un rato antes, a lo mejor podemos hacer un montón de cosas al cabo del año. O leyendo 15 minutos, a lo mejor resulta que al cabo de un año te lees 20 libros. Solamente con la lectura de 15 minutos. Es decir, que aprovechemos, porque los días son malos, cada vez peor, cada vez peor. Y ahora aquí, más o menos, pues podemos, pero que pueda haber días en que se nos prohíba salir de casa, que se nos prohíba leer, que se nos prohíba juntarnos como iglesia, que ya lo están haciendo. Hay sitios que ya están prohibiendo, que quitan los locales, que quieren pedir la hoja de los puntos del predicador para ver si se puede predicar o no, y pasan por una censura. Y estamos hablando de cosas que están ocurriendo, de gente que no se les deja entrar en una facultad porque son protestantes o evangélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, los días son malos y tenemos que aprovechar el tiempo. Para mí, creo que hay dos premisas importantes. Una es aprovechar el tiempo, hay tres. Una es aprovechar el tiempo con tu Señor. Aprovecha el tiempo con tu Señor. Disfruta de tu Señor cada día. Ten tu tiempo con el Señor cada día. Entra en tu aposento, cierra la puerta y ten tu tiempo con el Señor. La segunda es ten tu tiempo con tu familia. Con tu familia. Disfruta de tu familia. Disfruta de tus padres, de tu cónyuge, de tus hijos, los hijos de los padres. Disfruta con tu familia. Aprovecha el tiempo con tu familia porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Y no será la primera vez que algo ocurre, hay un accidente y la persona que vive, el muerto ha muerto, la persona ha muerto y la persona que dice tenía que haberle dicho que lo quería, nunca se lo he dicho. O tenía que haber jugado más con él y no lo he hecho. O tenía que haber alentado más y no lo he hecho. O tenía que haber pedido perdón y no lo he hecho, efectivamente. Entonces, aprovecha el tiempo con la familia y aprovecha el tiempo edificando a tu iglesia y evangelizando. Compartiendo la palabra, porque los días son malos, hermano. Los días son malos y la gente van a caer, donde están separados de Dios. Aprovechemos el tiempo, no para ser este tipo de creyente que se impone, que están todo el tiempo discutiendo, que son mal educados hablando con la gente, no, pero sí aprovechando el tiempo para hablar con las personas, con las oportunidades, para compartir ese evangelio. Porque no solamente que es un tiempo malo, es que vendrá un día el malo, vendrá y estarán con el malo por la eternidad. Es uno de los nombres que la Biblia le da al diablo, el malo. Por lo tanto, disfrutemos de ese tiempo y aprovechemos, compremos el tiempo. Y después, el tercer contraste que está diciendo es, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué os parece esto? No seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La importancia de buscar la voluntad del Señor en cualquier decisión, porque cada decisión tiene una consecuencia. Bien, Pepe. Y si tú no buscas en cada decisión la voluntad del Señor, sea cual sea, aunque sea muy insignificante cualquier cosa,
metemos la pata hasta el correo, como se dice. Entonces, si buscamos la voluntad del Señor para tomar decisiones, las consecuencias de las decisiones siempre van a ser mejor que si las tomamos por nosotros mismos. Así es. Y la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, dice Pablo en Romano. Por lo tanto, tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Bien, esto es un poco este primer bloque que Pablo está hablando antes de un tema que es súper importante. Dice en el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué os parece lo que está diciendo aquí Pablo? Fijaros que está hablando también, él está hablando de un contraste, está hablando de que tenemos que andar como sabios y no como necios, que tenemos que aprovechar tiempo porque los días son malos y que tenemos no seamos insensatos sino entendidos de la voluntad de Dios. Y aquí hace otro contraste: no os embriaguéis con vino, no os emborrachéis con vino. Cuidado con el dios Dionisio, ¿no? El dios del vino, cuidado, pues no os embriaguéis con vino. Y sin embargo hace un contraste tremendo, en lo cual hay disolución, en lo cual nada más te vamos encontrando problemas y dificultades, etc. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del vino o sed llenos del Espíritu Santo. Y cada uno tiene que tomar su decisión. Cada uno tiene que tomar su decisión. ¿Qué ocurre cuando una persona se emborracha? Pierde los sentidos. Pierde el sentido. La vergüenza también. Pierde el sentido, pierde la vergüenza. El dinero. Pierde el... Pues sí, sí. Pierde todo. Parece que vuelve a la casa con el bolsillo lleno. Esto que ha dicho Aurora, que nos hemos reído, uno de los motivos por el que se hizo alcohólico anónimo. Sí, alcohólico anónimo. Alcohólico anónimo, sí. Por cierto, uno de los fundadores era un creyente, un creyente que había sido borracho. Se había emborrachado, o sea, tenía toda su vida, bueno, es mentira. Una persona que era borracha se conoció al Señor y se convirtió de tal manera que dejó el alcohol y que tenía mucha carga por los alcohólicos, porque había vivido eso, ¿no? Entonces, juntamente con otros dos creyentes, fundó este ministerio hace muchos años. Ya es un ministerio que ha trascendido más allá de la Iglesia y hoy en día pues, hay de todas las religiones, de todas las culturas, etc. Y una de las cosas que ocurre cuando las personas se emborrachan precisamente es eso lo que ha dicho ella, que gastan dinero. ¿Qué ocurre cuando gastan dinero? Que no lo emplean en su casa. Entonces la mujer, los hijos o el hombre, como también mujeres, pues no tienen para comer. Entonces, eso ha provocado muchísimas dificultades, divorcios, peleas, etcétera, porque, entre otras cosas, nada más que quieren el dinero para beber, como el drogadicto quiere el dinero para drogarse, o el jugador quiere el dinero para jugar, ¿no? Entonces, en este sentido, la persona que está bebiendo, la persona que se emborracha, pierde todo el sentido, por supuesto. Y se llena del vino, puede cantar, puede gritar, puede tomar cosas que antes no hacía, se le quita el sentido de la vergüenza, el sentido de la timidez, va para todo, etcétera, socializa, que a lo mejor antes no lo hacía, etcétera, ¿no? Sin embargo, fijaros que dice, Pablo dice, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Permiso. Nos tenemos que retirar, que trabajamos a las 9. Porque os vaya bien el trabajo. Muchas gracias. Bendiciones. El domingo a las 11:30. A las 11:30.
Muchas gracias. Gracias a vosotros, muy bien. Muchas bendiciones. Fijaros que nos está diciendo antes bien ser lleno del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Porque ser lleno del vino, más o menos lo entendemos. Aquí hemos visto, más de uno hemos visto alguna borrachera, y quizá incluso la hemos vivido. Pero ¿y ser lleno del Espíritu qué significa? El 19 lo dice. Aparte que tú vas por ahí. ¿Qué dice el 19? Ahí están las cosas del Señor. Léelo, Cristina. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Muy bien. ¿Cómo podemos significa? Porque tenemos que entender bien también esto. Fijaros que está diciendo, antes de entrar en el versículo que ha leído Cristina, fijaros que dice, antes bien se llenos del Espíritu. Déjame decirlo dos o tres cosas. La primera es que esto está en el griego, es un imperativo, es un mandato. Nos está diciendo que seamos llenos del Espíritu Santo, es un mandato de Dios. No es algo a nuestro libre albedrío, sino que nos está diciendo que seamos llenos. Es un mandato. Como ser santo es otro mandato, ¿no? Por lo tanto, cuando habla de ser lleno está hablando de un mandato. Y a los mandatos de Dios hay que prestar atención. Siempre por algún motivo Dios lo pone. En segundo lugar está en plural. Antes bien ser llenos del Espíritu. Es decir, no está en singular. Tú puedes estar lleno del Espíritu. Está hablando a la iglesia. Y está diciendo a la iglesia de Éfeso, está diciendo que vosotros, la iglesia, tiene que ser llena del Espíritu Santo. De forma plural. Es decir, la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. Es un mandato. Va dirigido a toda la iglesia y después es un tiempo continuo presente. Lo que está diciendo aquí en el griego es que tenemos que estar continuamente llenándonos del Espíritu Santo. Continuamente llenándonos del Espíritu Santo. A diferencia, por ejemplo, de cuando hemos creído en Cristo. Cuando hemos creído en Cristo no tenemos que estar convirtiéndonos cada día. Ya hemos creído en una sola vez. A diferencia, por ejemplo, del Espíritu Santo, cuando hemos creído en el Espíritu Santo, somos sellos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha entrado en nuestra vida. No tenemos que pedirle continuamente al Espíritu Santo que entre en nuestra vida, ya está con nosotros. Pero en este caso, lo que Pablo está diciendo es que tenemos que estar todos los días, pidiendo y deseando ser llenos del Espíritu Santo. Es algo continuo, no es ser lleno una sola vez para toda la vida, como cuando Cristo entra en nuestra vida o cuando somos posesión del Espíritu Santo, sino que es un mandato diario. Tenemos que desear y obedecer cada día para ser llenos del Espíritu Santo. Que hay personas que cuando tienen algún problema, incluso creyentes, van a beber o a otras cosas, pastillas o lo que sea. Pero si tú te vas, te consuelas con el Espíritu Santo, te llenas del Espíritu Santo, no tiene más remedio que sentir, que alabar y que cantar y que hablar con los hermanos y hablar. Es que estás llena del Espíritu Santo en ese problema, en esa situación, porque el alcohol te va a durar, no sé cuánto dura, un minuto o día o no sé cuánto durará, pero si te llenas del Espíritu Santo, aunque tengas el problema, va a ser diferente. No sé si me he explicado. Muy bien, tú siempre te explicas bien. A diferencia de tu marido, tú siempre te explicas bien. Hasta ella también se explica bien. Es que también el que toma por algún motivo, algún trauma de la vida, por algo que es muy débil, no puede soportar, y se refugia en la vida. No tiene su cosa, igual porque va a la droga, todo eso. Eso hay que buscar de atrás. Todo lo que hay que ponerse los zapatos de esa persona, a ver qué ha vivido. Y eso yo, porque no, justificando no, pero es que la persona que llega a ese punto es por motivos muy fuertes y son personas débiles de espíritu y no buscan de Dios, no buscan de nada y se refugian y no hablan tampoco ni se encierran en sí mismos y lo que van a lo fácil, algo que le olvide, que le quite eso de la cabeza. Un día podemos hablar de por qué una persona llega a ser alcohólica o dependiente de otra cosa. Podríamos hablar porque la verdad que hay muchos motivos tristemente para eso. Pero fíjate que lo que estaba diciendo, hermano, es que la Biblia nos dice que tenemos que ser llenos, es un imperativo, una orden. Lo dice en plural,
todos. Y nos dice que tiene que ser una experiencia continua, ser lleno del Espíritu Santo. Mirad lo que dice en Hechos, para tener la idea más clara, Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron todos los que estaban en el aposento alto, los 120 que estaban orando, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablarse. Aquí encontramos la primera vez que todos son llenos del Espíritu Santo. Y si nos vamos al capítulo 4, en el versículo 31, ha pasado un poquito de tiempo, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Así que fijaros que encontramos al principio de la Iglesia que fueron llenos del Espíritu Santo, y aquí encontramos con un efecto. Ese efecto fue hablar en lengua, que era hablar el idioma que después Pedro va a predicar y la gente va a escuchar ese mismo idioma, su propio idioma. Eso es un milagro realmente tremendo. Y aquí en el capítulo 4 nos está diciendo que fueron llenos del Espíritu Santo otra vez, y en este caso la reacción que hay, lo que ocurre es que hablaban con denuedo, la palabra de Dios. Si tú te vas y ves la vida de Pablo en el libro de los Hechos, aparece 2 o 3 veces que Pablo fue lleno del Espíritu Santo en varias ocasiones. Uno fue cuando se fue delante de Ananías, y Ananías le dice, el Señor te ha mandado a mí, te voy a bautizar y tal, y va a recibir, va a ser lleno del Espíritu Santo. Y fue lleno del Espíritu Santo. Un poquito más adelante vuelve a decir, había un mago y Pablo fue lleno del Espíritu Santo y digamos, puso en orden la vida del mago, por decirlo de alguna forma. El apóstol Pedro también, en varias ocasiones se dice que fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, la Biblia nos dice que la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, a diferencia de la conversión o de ser sello del Espíritu Santo, sí es un proceso continuo. Y tenemos que estar orando para ser llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, dentro de este contraste tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando habla de que nos emborrachemos de vino, podemos decir, bueno, no nos emborrachamos de vino, nos emborrachamos del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener orgullo, levantar las manos, tirarnos al suelo, perder el control, etc. Eso es lo que dicen algunos. Algunos enseñan, en realidad, cuando tú estás lleno del vino, el que manda en tu vida es el vino. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el que manda en tu vida es el Espíritu Santo. Eso es fundamental, lo tengamos presente. Ser lleno del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo realmente manda en mí, lo que yo voy desapareciendo y el Espíritu Santo es el que manda absolutamente en la vida. Pero no significa que tengamos ese tipo de experiencias místicas, señales, ¿no? etcétera. Lo que significa realmente es lo que produce, lo que hace que podamos ser llenos del Espíritu Santo es vivir en santidad, vivir una vida realmente adecuada en el Señor. Y este texto que ha dicho que ha hablado antes Cristina es un texto impresionante. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Pues siendo espirituales, no hay otra cosa. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y esto es importante, hermano, entre vosotros. Es decir, está hablando de la importancia de la congregación, está hablando de la importancia de la iglesia, está hablando de cuando nos juntemos como iglesia, una de las cosas que tiene que ocurrir es que entre nosotros nos edifiquemos, nos enseñemos, nos exhortemos, nos animemos con cánticos, con himnos, con cánticos espirituales, con salmos, cantando y alabando al Señor. Con lo cual, una de las cosas que nos enseña es que gran parte de lo que podemos vivir, ser lleno del Espíritu Santo, tiene que ver con la congregación, con la iglesia, ¿no? Claro. La iglesia con hermanos. Con hermanos. Solo Solo también. O sea, una persona pues, de hecho, debemos de procurar ser lleno del Espíritu Santo el lunes en el trabajo,
en todo, ser lleno del Espíritu Santo. Pero es verdad que cuando nos unimos como iglesia, hay algo del cielo, hay algo de que el Señor nos ayuda. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es espiritual. Hablamos, cantamos, reunimos. Eso es. Y eso produce una espiritualidad en nosotros, que es muy diferente, hermano, a reunirnos para pelearnos, para murmurar, para criticar, para hacer grupos. Es muy diferente. Cuando tenemos esa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, lo hacemos también comunitariamente en la iglesia. Y hay otro factor también: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Cantando, hablando cosas espirituales. Te podríamos preguntarnos: yo lo hago, yo edifico, yo todo lo que sale por mi boca realmente para edificar a otro, para alabar al Señor. Y otra de las cosas que dice el apóstol Pablo es siempre dando gracias. ¿Cómo seremos llenos del Espíritu Santo? Cantando, siendo espirituales, hablando, enseñándonos, etcétera, cosas, y ayudándonos espiritualmente. ¿Cómo podemos? La segunda cosa, siempre ser agradecido. Siempre ser agradecido. Si tú ves a un cristiano que siempre está desagradecido, que siempre se está quejando, que siempre está mal, y tú, esta persona no ha tenido el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que da la gracia y que abunda en acción de gracia. Y esto es algo, en el capítulo 5, dice, en el versículo 4, ni palabras no usen, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni turbanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Acciones de gracia. Ya el apóstol Pablo antes lo ha dicho, acciones de gracia. Y ahora está diciendo, siempre, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Ahora, vamos a parar un momentito, hermano, ya vamos a terminar, vamos a parar un momentito. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que podemos ser llenos del Espíritu Santo dando siempre gracias por todo. ¿Significa que yo tengo que dar gracias porque a mí me han echado el trabajo? ¿Significa que yo tengo que dar gracias porque esta mañana un patinete me ha cogido, me ha tirado al suelo y tengo que ir al hospital? ¿Significa que tengo que dar gracias porque he ido al médico y me ha salido una manchita? ¿Significa que tengo que dar gracias porque me he enterado que fulanito me está criticando y tengo... Señor, gracias por me estar criticando. ¿Significa que tengo que dar gracias? Eso es por todo. Nos está diciendo aquí el Señor que tenemos que dar gracias por todo. ¿De verdad está diciendo eso que pensáis? Pues sí. Pues sí. Aunque te cueste entenderlo. Pues cuesta mucho. Cuesta mucho. Tú suponeros que esto es una suposición. Pero ya que ha puesto ya el ejemplo, que ya ha dicho eso, ahora viene un día a doña Aurora, entra en su casa y se encuentra pues un papelito en su casa y le dice: hemos secuestrado a tu marido. Uy. Pues yo sé que... Gracias. Hemos secuestrado a tu marido. Y tú dices... Ya algo me están alegrando. Dice, tengo que dar gracias al Señor porque ha secuestrado a mi marido. Tenemos que dar gracias porque han secuestrado o porque me han hecho mal o porque un sinvergüenza ha hecho algo a mi hijo o a mi hija. Yo tengo que dar gracias por eso. No, pero no tiene que dar gracias por eso, sino De pasar, de confiar, de estar y descansar. Es que parece decir, bueno, cuidado que se va a caer. Ismael, ten cuidado con el cable. Ten cuidado con el cable. Que no sabía que había hecho.
que hay una rota. Una zarrota. Espera un poquito. Que la pobre Lara. Aquí estaba ahí el cable y él no estaba muy bien.